presidente Biden mandará tropas a la frontera. El objetivo es controlar el posible incremento de migrantes al término del título 42. Estados Unidos podría incumplir con sus deudas si no se autoriza un incremento. Varios servicios se ven amenazados. 5 días después de la masacre en Texas, aún no se sabe dónde está el sospechoso. Temen que haya huido a México. Florida impondrá la pena de muerte para los violadores de niños. El gobernador Ron DeSantis firma la ley. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el anuncio del presidente Joe Biden de enviar 1.500 tropas a la frontera a solamente días del final del título 42. Bueno, su tarea será de apoyo para controlar el posible aumento de llegadas de inmigrantes. Y desde Washington DC, Alfredo Miranda tiene la historia. La administración Biden enviará 1.500 soldados en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México en previsión a la posible ola de inmigrantes una vez que expire el título 42 la próxima semana. A solicitud del Departamento de Seguridad Interna, el secretario Austin aprobó un incremento temporal del Departamento de Defensa de 1.500 militares adicionales para apoyar los esfuerzos de aduanas y protección fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos. En primer lugar, las personas que buscan asilo necesitan ayuda humanitaria, no necesitan soldados. A las Fuerzas Armadas no les corresponde aplicar las leyes de inmigración. En segundo lugar, ese trabajo es para los agentes fronterizos. Las tropas cumplirían solo funciones administrativas y no realizarían ninguna función de aplicación de la ley. Sin embargo, el plan de movilización militar se da a pocos días de que el presidente emitiera una orden ejecutiva en el marco de la lucha contra el tráfico de fentanilo, por la cual otorga autoridad a los secretarios de Defensa y de Seguridad Interna para solicitar personal militar. Estamos preocupados con el impacto de la fentanilina en nuestras comunidades, pero sabemos que mandar las tropas no es la respuesta correcta. Nuestra respuesta debería ser enfocarse en la salud pública y no en la criminalización. Pareciera que la crisis del fentanilo y el final del título 42 colisionan en un momento clave en que ambos, demócratas y republicanos, apuestan por el uso de tropas, como lo dijera el senador Graham al proponer la lucha contra los cárteles mexicanos. Es hora de ser serios y usar todas las herramientas, no solo en la línea de acusación o de cumplimiento de la ley, sino también en la línea militar. Pese a que el gobierno mexicano dijera que el fentanilo es un problema de Estados Unidos, el secretario Mayorkas reconoció estar trabajando en México. Tenemos unidades de investigación transnacional. Nuestro personal de investigación de seguridad interna están en suelo mexicano operativamente, trabajando de cerca con nuestros socios mexicanos. La posible oleada de inmigrantes la próxima semana sería crítica para el presidente Biden, quien ya como candidato a la reelección tendría que lidiar con otra crisis fronteriza, exponiéndose a los ataques republicanos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y a propósito, el gobernador de Texas, Greg Abbott, seguirá enviando inmigrantes a Chicago. Esto a pesar que la alcaldesa de esa ciudad, Lori Lightfoot, se le pidió que detenga esta actividad. Asegura que no tiene fondos suficientes para afrontar la llegada de todos ellos a su ciudad. Abbott, por su parte, manifestó que seguirá enviando a los migrantes a la ciudad de Santuario para que ellos se encarguen de lidiar con la crisis. Bueno, y tan pronto como el 1 de junio, Estados Unidos podría dejar de pagar sus obligaciones financieras si es que el Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda antes de esa fecha. Wendy Castillo nos dice qué pasaría si la nación más poderosa del mundo se abstiene de pagar su deuda. Wendy, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Esto podría llevar a Estados Unidos a caer en una crisis financiera global, lo que obviamente podría tener un impacto en su bolsillo, así lo advierten los economistas. Si una potencia mundial como Estados Unidos no pudiera pagar su deuda, las implicaciones podrían ser catastróficas. Tendríamos un problema en cuanto a pagos. ¿Por qué? Porque los empleados públicos y muchas áreas del gobierno no pudieran recibir
el dinero para hacer el pago de obligaciones, así como tampoco la deuda pública. El impacto real, si los demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo para subir el techo de la deuda, se sentiría el 1 de junio. El gobierno tendría que escoger entre qué pagos va a realizar, y esto no sería fácil porque estamos hablando de aspectos tan relevantes como el seguro social, Medicare, Medicaid, sellos de alimentos, salarios de empleados federales, pagos a militares activos, beneficios a veteranos, entre otros. El efecto en nuestros bolsillos sería evidente. Las tasas de interés para los préstamos, sobre todo hipotecarios, se dispararían. Sí, también se irían, si ya hoy se han duplicado en los últimos 18 meses, pues hoy se incrementarían bastante más en relación junto con los bonos de la tesorería. El golpe sería brutal. El valor del dólar también estaría en grave peligro, por lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó a los congresistas a actuar rápidamente. En respuesta, el presidente Joe Biden invitó al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y a otros líderes del Congreso a la Casa Blanca el 9 de mayo para discutir el techo de la deuda. Hasta el momento, las dos partes permanecen estancadas y no se han reunido desde el 1 de febrero. Por otra parte, es habitual que el Departamento del Tesoro ajuste la fecha estimada en la que se agota el dinero en función de la recaudación de impuestos, que fluctúa y puede ser difícil de predecir. Así es, muchísimas gracias, Wendy. Vamos a ver qué sucede con esto. Normalmente siempre lo amplían, ¿verdad? Pero vamos a ver. Estaremos muy al pendiente sobre todo lo que pasa esta semana. Exactamente. Bueno, y a 4 días de la masacre en Texas sigue sin aparecer el responsable de los hechos. En medio de la especulación por el paradero del asesino, el temor crece en los residentes de ese pequeño vecindario. Connie Flores está ahí y nos tiene lo último desde Texas. Ya son 4 días de la intensa búsqueda de Francisco Oropesa, el sospechoso de asesinar a 5 de sus vecinos en Cleveland, Texas. Pero muy triste, respecto a los que no han encontrado al señor, me imagino que ya se fue para México. Pero también muchos decimos que si hubiera sido un mexicano que hubiera atacado a unos americanos, pues se hubieran movido, yo creo, más rápido. Las autoridades aún no dan con su paradero, mientras que los vecinos que aún no superan la tragedia señalan sentir tristeza y miedo. Es que le quita la vida a unos niños que no tuvieron nada que ver. Como te vuelvo a decir, son gente que trabaja duro para salir adelante. Vanessa señala que Oropesa no parecía ser tan agresivo, ya que él cortaba la yarda y jardines de su casa. Sin embargo, sí se le veía alcoholizado frecuentemente, así como disparar sus armas largas. Sí, él corrió y hasta ahorita pues no lo han encontrado. Él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que hizo. De hecho, cuando lo estaban buscando la policía antes, unos cuantos meses atrás, él también estaba escondido, así como ahorita. Sabe esconderse, o sea, no. Yo digo que ya tiene experiencia, sí. El miedo que viven actualmente los residentes de este pequeño vecindario dicen a la vez es estresante, al saber que no pueden estar en su casa por indicaciones de la policía. Para muchos yo sé que pues no dejar a sus hijos salir a jugar, los otros salir a la tienda y estamos nomás viendo, buscando, es feo salir con ese miedo, es feo para todos. Finalmente se vive un miedo y una incertidumbre sobre estas calles. Sin embargo, la comunidad ha participado con la entrega de flores y algunas velas en honor a las víctimas que justamente perdieron la vida en este hogar. Reportó desde Cleveland, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Bueno, y mire, es que siguen también las reacciones de tristeza y dolor por parte de las familias de las víctimas que perdieron la vida en la masacre en Cleveland, Texas. Lilian Caballero desde Honduras nos cuenta que una de las víctimas celebraría mañana su cumpleaños número 32 y así la recuerda a su familia. Con nosotros. Octulia Molina Rivera es una de las 5 víctimas que murió en el tiroteo de Cleveland. Hoy su madre en Honduras se encuentra mucho más triste al recordar que su hija mañana cumpliría y celebraría 32 años, pero que murió como una guerrera protegiendo a sus 2 hijos que sobrevivieron al ataque. Ella los cubrió, dicen, para que no les pasara nada. Que el martes estuve hablando con ellos y yo le dije, mira, hija, encomendate a Dios, ten cuidado. La extrema pobreza fue la que obligó a Octulia a salir hace 2 años de Honduras, prometiéndole a su madre que le compraría su casa. Ayudarme para comprar esta champita aquí que venden aquí. Pues como hermana, pues ella es muy especial con nosotros.
ella quería lo mejor para nosotros también. Otra de las víctimas es Josué Jonathan, de 18 años, quien era la pareja de Obdulia, a quien conoció en Estados Unidos. También está Diana Velázquez Alvarado, de 21 años, quien ya era residente americana. Mientras tanto, en la aldea La Misión, en Taulabeco, Mayagua, el dolor es inmenso para toda esta familia. Para esta madre que está desconsolada sin poder creer que perdió a su nieto, Daniel Enrique Lazo, de 9 años, y su hija Sonia Guzmán, con quien se comunicaba todos los días. Yo nunca esperé que hubiera sido algo así. En este pasaje y en esta casa del barrio Sunseri en San Pedro Sula creció Obdulia. Hoy sus amigos y familiares esperan una pronta repatriación para darle cristiana sepultura. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Vamos a regresar a Oklahoma porque ahí la policía realizó un impresionante hallazgo de 7 cadáveres dentro de una casa. Cuando buscaban a 2 jóvenes desaparecidas, encontraron los cuerpos de las jóvenes Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16 años, junto al del supuesto asesino y delincuente sexual Jesse McFadden. Pero aparte de esto, hallaron otros 4 cuerpos cuya identidad no ha sido aún revelada. Siguen las protestas de sindicatos. Ahora son los guionistas de Hollywood quienes reclaman mejores beneficios. Más de 11,000 guionistas entraron en huelga, ya que desde la llegada de las plataformas de streaming, sus porcentajes residuales, por más exitosas que sean las series, siguen más bajos de lo esperado. A pesar de varias propuestas en la mesa, la industria aún no tiene nada resuelto. La última vez que entraron en huelga, Hollywood registró pérdidas de $2,000 millones. Llegamos a una pausa comercial, pero recuerde, regresamos con más. Joven denuncia ataque en escuela en pleno Día Nacional contra el acoso escolar. Tremenda golpiza a un asistente de vuelo de United Airlines. ¿Qué provocó el enojo del pasajero? Le contamos. Gracias por continuar esta tarde informándose con nosotros. Bueno, este martes se celebra en el país el Día Nacional contra el Acoso Escolar, que busca concientizar y prevenir futuros ataques en las escuelas. Así es, desde Miami, Ronald Hacha nos tiene la historia de una joven que fue víctima de agresión y cómo le ha afectado esto desde el día del ataque. De pronto ahora soy fea y me quiere fajarse conmigo. Muy nerviosa y sin ningún deseo de volver a la escuela en su último año para graduarse, se encuentra Angeline Rubí, de 17 años, quien denuncia que el día de ayer, lunes, fue golpeada por 3 menores dentro de esta escuela G. Holmes Braddock, de la 147 Avenida del Southwest con la 36 Calle. Angeline acepta que estuvo evitando una clase y se encontraba con un muchacho. Literalmente 2 niñas empezaron a darme golpes. Y yo lo que tenía en la mano era un lápiz porque estaba escribiendo, eso era la única forma de defensa que yo tenía. Empecé a usar eso, pero se me había caído de la mano, la única defensa que eran mis uñas. La señora Alina, madre de Angeli, llevó a su hija a la sala de emergencias del Hospital Baptist y el reporte indica que hubo contusión en la cabeza, golpe facial, herida leve en la rodilla. Sin embargo, lo que más indigna a esta madre es que nos dice que su hija, quien sería la víctima, fue suspendida. Mi hija le pusieron 4 días de suspensión porque el policía solamente cogió el statement de las muchachas que evidentemente desde mi punto de vista estaban de acuerdo entre ellas. Las escuelas públicas de Miami-Dade en un comunicado nos informó que la policía de la escuela fue alertada inmediatamente de la situación, al igual que los padres de los estudiantes implicados en el altercado, y ambos estudiantes han sido disciplinados de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. El mensaje que ella mandó, threatening me, amenazándome. Mi preocupación no solamente por mí, sino por todas las madres que todos los días mandamos nuestros hijos a la escuela. Por su parte, la mamá de Angeli está esperando el reporte policial y evalúa realizar acciones legales. De Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Y mire, en video quedó registrado el impactante momento cuando un hombre enojado golpea repetidamente a un asistente de vuelo, esto en United Airlines. Esto ocurrió cuando en el avión, el auxiliar de vuelo pidió al hombre y a su esposa ocupar sus asientos asignados y no otros. El hombre en ese momento se enfureció y empezó a dar de golpes y gritos. Incluso estuvo a punto de abrir la salida de emergencia y saltar del avión. Por el momento, las autoridades no confirman si el hombre fue arrestado. Bueno, y con esto vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más.
Dura ley contra violadores de menores en la Florida. ¿Qué propone? Oficinas de inmigración en los Estados Unidos se encuentran saturadas. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se va en contra de la Corte Suprema y firma duro castigo contra violadores de menores. Anthony Belchi nos cuenta qué dice DeSantis de este proyecto de ley y si este encamina su candidatura sobre todo a la presidencia de Estados Unidos en 2024. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado un polémico proyecto de ley que permitiría que los violadores de menores puedan ser sentenciados a la pena de muerte. Desafortunadamente, en nuestra sociedad hay crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. El proyecto señala que la condena mínima para los violadores de menores sea cadena perpetua sin libertad condicional, pero la controversia está en la pena capital que se propone para estos delitos, principalmente porque un fallo de la Corte Suprema de 2008 prohíbe a los estados aplicar la pena de muerte si la víctima no muere. Las fuerzas conservadoras de Estados Unidos están tratando de que se amplíe el uso de la pena de muerte en los Estados Unidos. Pero parece que eso al gobernador le importa más bien poco. La legislatura de Florida está a punto de terminar y ya se han dado luz verde a varias propuestas antiabortistas y antiinmigrantes. DeSantis dice que esa es la forma de proteger a los pequeños. Realmente creemos que parte de una sociedad justa es tener un castigo adecuado, así que si cometes un crimen atroz, debes tener el máximo castigo. Lo que puede pasar a partir de ahora es una incógnita. El Supremo de mayoría conservadora tendría que volver a pronunciarse al respecto y podría cambiar la doctrina de hace 15 años. Estamos también jugando con la santidad de lo que es la jurisprudencia norteamericana, que es el respeto al precedente. Muchos consideran que esto solo fue una parte de su estrategia para presentar su candidatura presidencial, a pesar de que aún no acaba de confirmar si lo hará. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, está usted a la espera de un trámite migratorio por asilo político. Escuche bien, migrantes denuncian demoras para citas judiciales. Increíble, dicen que algunas oficinas de inmigración les piden que regresen en 10 años. David Medina con la información. Migrantes en busca de asilo en Estados Unidos deben esperar años para la cita judicial. Algunas oficinas de inmigración están tan saturadas que le dicen a los migrantes que regresen en el 2033. Y esto es un problema que ha sido ya de una década y el día de hoy lo que estamos viendo es a las puertas de un colapso porque no hay suficientes jueces, no hay suficiente tiempo para procesar, no hay suficientes oficiales de inmigración que puedan manejar estos procesos. Los retrasos se deben a un cambio aplicado 2 meses después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, cuando agentes de la patrulla fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente. Eso y muchas otras cosas, no solamente eso, pero muchas otras cosas, es lo que ha creado este problema que hay el día de hoy. Básicamente es una avalancha de situaciones que están llegando al punto donde va a haber un colapso, ya sea de Corte de Inmigración, de ICE y de patrulla fronteriza, por no tener suficiente capacidad para procesar tantos casos. Tate Johnson, director interino del ICE, dijo a los legisladores que la agencia desea usar entrevistas online para reducir la espera de 10 años y que desea autoridad del Congreso para emitir citas electrónicas, quien además pidió un mayor financiamiento para eliminar rápidamente la acumulación de casos. En promedio, los tribunales de migración duran en este proceso entre 4 y 5 años, pero solo para el mes de enero habían 2.1 millones de casos retrasados, datos jamás nunca antes vistos. Informando para Noticias Estrella TV, David Medina. Y en más información, al menos un muerto y varios heridos, entre ellos 2 niños, deja derrumbe de edificio en Río de Janeiro, Brasil. Las víctimas quedaron atrapadas cuando el inmueble de 3 pisos colapsó en medio de la madrugada. Más de 60 bomberos y perros rescatistas trabajaron toda la noche, pudiendo localizar con vida a un pequeño bebé, un niño, un hombre y 2 mujeres dentro de los escombros. Las víctimas se encuentran en recuperación. Tenemos más información después de la pausa.
Y en un acto histórico, el rey Carlos III reciclará, escucha bien, prendas de sus predecesores en su coronación este fin de semana. Entre ellas se destacan las utilizadas en la coronación del rey Jorge VI, como su guante bordado en hilo de oro, la túnica de lino blanco con un cinturón para espadas y otras prendas que se remontan a 1000 años de historia atrás. La coronación del nuevo rey de Inglaterra será el próximo sábado. Bueno, y si usted está teniendo un mal día, mire cómo un director de una escuela de West Virginia comenzó el suyo. Va a la basura muy tranquilo, salió de la parte trasera de la escuela, abre el contenedor y ¡zas!, que le sale un oso negro. Lo bueno es que el oso corrió para un lado y él corrió para el otro, entonces no se pudieron encontrar. Pobre señor, cómo corrió. Como dicen en mi tierra, patitas pa' qué son. Gracias por acompañarnos. Gracias, buen provecho, hasta mañana. Oye.